Ay, pues mira, hoy vamos a platicar de un tema como súper importante, yo creo, y a pesar de que es vigente en México, yo creo que nos puede servir a todos, ¿sabes? Pues en general como que todas las personas que estamos, pues que somos, pues, que pertenecemos a cualquier sociedad, podemos entender que el comprar alimentos, pues siempre va a tener como sobre todo alimentos procesados, alimentos que compramos en los supermercados y así, pues van a tener como ciertos niveles, ciertas leyendas que pues precisamente van a, ¿cómo se dice? Pues a impactar directamente en nuestra salud y así, ¿no? Entonces, México hace un año, si no me equivoco, que fue cuando se implementó este nuevo etiquetado, pues tuvo esta grandiosa idea como de ilustrar a todos los consumidores precisamente sobre la cantidad o los excesos que puede tener cierto alimento, ¿no? Entonces, pues vamos a dar un poco de contexto de por qué se lleva toda esta, ¿cómo se llama? Pues legislación nueva en México y justamente creo yo que una de las principales es pues precisamente todos los problemas de salud que tenemos los mexicanos, ¿no? La obesidad o incluso hipertensión, diabetes, pues nos crea la necesidad pues de precisamente informarnos de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? De qué es lo que nosotros nos estamos llevando a la boca. Entonces, esta medida en México se implementó de forma en la que podemos ver algunos sellos dentro de nuestras etiquetas de nuestros alimentos con información que nos puede resultar útil. Por ejemplo, cuando el alimento tiene excesos de azúcares o el alimento tiene exceso de grasa o exceso de sodio, toda esta información a los consumidores nos resulta muy útil al momento de elegir nuestros alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que padecen diabetes que posiblemente pues siempre dijeron, ay, esta avena me la voy a comer siempre porque me dijeron a mí que la avena es buena, pero nunca me tomé como nunca vi precisamente el contenido calórico que esta avena tiene. Y dentro de ese contenido calórico, bueno, dentro de ese más bien etiqueta que viene por cada uno de sus componentes, no había notado que justamente el mayor componente son azúcares añadidos, ¿no? Y entonces algo que pasó de ser muy nutritivo y muy bueno para la salud en general de todas las personas, pues llegó a ser algo que ya es dañino para mi salud, ¿no? ¿Por qué? Porque yo padezco diabetes, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, en esos casos, pues es necesario conocer precisamente cuando ciertos alimentos tienen ciertos excesos. Entonces, y en general, ¿no? O sea, justamente como te decía, en México tenemos una cultura en donde no nos fijamos tanto en la etiqueta. Entonces, ¿esto qué nos hace? Pues nos da la visibilidad de más ejemplificada, pues de qué alimentos contienen ciertos excesos. Entonces, pues justamente creo yo que fue una idea magnífica. Yo ahora ya nada más consumo los que dicen exceso de calorías, pero ya no exceso de azúcares añadidos, ¿no? Entonces, creo que es como un muy buen punto aquí. No sé a ti, Astro, ¿qué te parece el nuevo etiquetado? ¿A ti te ha ayudado? Híjole, fíjate que qué padre que cómo lo mencionas ahorita, cómo lo estás diciendo, porque
En serio me da gusto que, por ejemplo, a ti te funcione el etiquetado. Yo voy a ser muy honesto, la verdad. Ya sabes que siempre lo soy. El tema con el etiquetado, la verdad es que a mí me parece mucha politiquería. Y la verdad es que no está mal, pero está padre. Qué bueno que a ti sí te ha servido para identificar ciertos factores que hay dentro de los alimentos, como mencionabas, que a ti te sirven. Pero la verdad, no sé, la verdad, si el grueso de la población verdaderamente esté poniendo atención en estos consejos, no sabría cómo decirle, porque, a ver, aquí hay algo que a mí me interesa bastante, ¿no? Y es la cuestión de que, por ejemplo, cuando antes de este etiquetado, pues técnicamente la gente seguía consumiendo prácticamente cualquier tipo de alimentos, ¿no? El día de hoy tú vas al súper y en verdad a mí me sorprende la cantidad de alimentos que hay con el etiquetado, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque siempre lo supimos, o sea, a mí realmente no me parece que sea un gran aporte, porque al menos me da la impresión a mí de que siempre supimos de manera directa o indirecta la cantidad de cosas que no eran buenas para nuestro cuerpo, que tenían los alimentos. Pero ¿qué pasa? Que tal vez no quisimos hacernos responsables de esa manera. Por eso yo decía que era un poco mucha politiquería, porque lo hacen en parte para hacerlo un movimiento político, ¿no? Pero fuera de eso, ver las etiquetas, o sea, sí te sorprende, ¿no? O sea, el tema de que tenga tantas cosas que tú no te imaginabas. Creo que eso sí suma, ¿no? Verdaderamente. Si la gente hace caso a eso o no, no lo creo, porque a mí me parece que el consumo, pues yo tengo al menos la idea de que de alguna manera sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, realmente no sé, digo, por eso recalco, ¿no? Esta parte de que a mí me da gusto que a ti sí te esté ayudando. Habría que ver si la verdad es que la gente lo está utilizando como debería o no, ¿no? Creo que eso es como que más bien la idea que me gustaría dejar así como que en la mesa, ¿no? No, y ¿sabes qué? O sea, qué bueno que lo tocaste este tema, porque justamente de eso se trata, de hablar más de esto, porque dentro de más hablemos, más nos informamos, y es realmente un espacio en donde podemos, por ejemplo, hacer preguntas de todo este nuevo etiquetado, ¿no? O sea, creo yo que es una forma muy sencilla y muy fácil de ahora poder visualizar aquellos alimentos que tienen ciertos componentes que no te van a hacer bien. Esa por una parte, o sea, por la parte como del consumidor, ¿no? De que tiene como esta visibilidad más sencilla que antes, ¿no? Porque anteriormente, yo te puedo decir, por ejemplo, hay ciertas barras energéticas que le ponen una cantidad de azúcar muy grande, ¿no? Y por ejemplo hay ciertos otros alimentos que tal vez eh, pudieran no verse enfocados hacia personas que practican deporte, como por ejemplo, te ponía el ejemplo hace ratito de la avena, que no necesariamente va enfocada a personas que hacen deporte, pero que hay algunas que les ponen azúcares. Y justamente es o sea, los azúcares no son, digamos que en ciertas medidas y en ciertas condiciones no son malos, ¿no? Pero entonces hay que visualizar, por ejemplo, si yo soy una persona que hace mucho deporte, posiblemente voy a querer una avena que tiene un poco más de aporte calórico. A una persona que es sedentaria, ¿no? Pero que
quiere tener una buena alimentación o está cambiando su estilo de vida y entonces consume avena que no tiene azúcar, ¿no? Pero antes eso, pues realmente ¿cómo lo sabías? Pues ya hasta que lo probabas, ¿no? Hasta que probabas el producto y decías, creo que tiene mucho azúcar. ¿Por qué? Porque realmente creo yo que en México no estamos acostumbrados a ver las etiquetas y analizar cuánta azúcar añadida se le está poniendo, por qué se le está poniendo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como no tenemos como esta información, pues el hecho de tener estos sellitos que nos ayuden a visualizar esos excesos, pues, o sea, obviamente a los consumidores les ayuda. Por ejemplo, por darte otro ejemplo, ¿no? Porque a mí me gusta llenar de ejemplos eh, las personas que viven con diabetes. Mi mamá, o sea, le acaban de diagnosticar hace unos meses con diabetes y justamente a ella le ha servido mucho porque cada vez que ve el sellito de exceso de azúcares, sabe que no puede consumir eso o no debería de consumir eso a menos que no haya consumido nada de azúcar en todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien justo como seguir hablando de estos temas y poder llevar como a cada rincón pues de nuestra sociedad este tipo de temas para poder indicarles, ¿no? Así que sepan que todos estemos informados y podamos también entender cuáles son eh, estos sellos y por qué están estos sellos ahí, ¿no? Y qué impacto tiene en tu cuerpo si consumes alguno de estos sellos. Entonces, creo yo que desde mi punto de vista es útil, sobre todo para las personas que luego vamos hacia las carreras y compramos alimentos, ¿no? Eh, procesados. Entonces, ese es mi punto de vista. Pero no sé, tú dime, igual Claro. y nos puedes también como aportar un poco más de tu idea que tienes sobre este tipo de sello. ¿Sabes qué me llama la atención? Y qué bueno que lo comentas así. Y sí, por supuesto, obviamente hay que hablar de esto, pues obviamente lo más que se pueda, porque sí es muy útil esta información. Pero no sé, y digo, obviamente tú eres el experto, ¿no?, en ese tema en específico de lo que nos podrías decir acerca de, porque ahorita lo que mencionabas, siempre se ha dicho, por ejemplo, de que hay un tema con los alimentos procesados de que son muy malos, ¿no? O sea, los alimentos procesados, pues ya lo comentaste, ¿no? Requieren de muchísimos elementos que pues de forma natural no te vas a encontrar, ¿no? Ponías, por ejemplo, ahorita el ejemplo de un deportista, ¿no? Sí, sí hay una conciencia, por ejemplo, en la gente en donde no hay hasta como movimientos, ¿no? Podríamos decir, en los que la gente no consume alimentos procesados, tratan de que sea lo más natural que sea. E incluso eso dio paso a una nueva vertiente aparte en la que ya ni siquiera, ahora sí que ya ni siquiera consideran a lo natural natural, ¿no? Porque ya hasta lo natural viene genéticamente modificado, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que si alguien está en una dieta en específico, digamos, o en un tema de cuidado de peso, de salud, etcétera, de alguna manera sí tienes como esa conciencia de no consumir alimentos procesados, ¿no? Porque era lo que te comentaba, ¿no? Este tema de que al parecer siempre existe esa como, pues como leyenda, ¿no? De que no, los alimentos procesados son malos porque tienen muchos aditivos, muchas cosas, que no sé qué, que no sabes lo que te estás comiendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la percepción que yo tengo como desde acá. No sé tú como profesional, digamos, en específico, que tú eres el que se dedica a esta rama de los alimentos, ¿tú qué podrías decirle como al auditorio, digamos, ¿no? Claro. No, pues, o sea, digamos que, pues, o sea, siempre que se intenta como eh, crear nuevos productos, pues justamente se revisa como todo esto, ¿no? Y justamente todo este tema entra
en algo que le llamamos como asuntos regulatorios, ¿no? Y justamente es como esta evaluación que se realiza previamente de que cada uno de los aditivos que se van a agregar en los alimentos tienen que ser inocuos. Eso quiere decir que no van a repercutir en nuestra salud, tienen que ser seguros. Eso significa que no nos van a hacer daño y y tienen que ser para la función para que lo vamos a agregar, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, un apelmazante no lo vamos a agregar cuando no requerimos un producto que sea como más ¿cómo se llama? Menos fluido, ¿no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas tienen que considerarse al momento de diseñar un alimento. Entonces, justamente como que hasta este momento se sabe que la mayoría de los aditivos que se agregan para la elaboración de alimentos pues son inocuos. Obviamente hay dosis, ¿no? Hay dosis en las que debemos de, pues más que cuidar, como considerar para no tener como ciertos, pues no le llamaría efectos secundarios, sino más bien le llamaría como ciertos desórdenes alimenticios, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Entonces, pues justamente de eso se trata un poco como la regulación sanitaria, ¿no? Y es por eso que creo yo que este tipo de etiquetados ayuda. Obviamente este es como un inicio y en México pues solamente tenemos algunas leyendas, ¿no? Aquí si quieres las mencionamos, es justamente exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio, cuando los productos contienen cafeína y cuando los productos contienen edulcorantes. Entonces, son 7 leyendas que nos ayudan a identificar solamente algunos de estos aditivos que le ponemos a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, obviamente a la larga, todos estos excesos que nosotros podemos tener al momento de consumir estos alimentos, pues nos pueden repercutir directamente en nuestra alimentación. Entonces, pues justamente creo yo que hay un principio que me encanta, se llama el principio de Paracelso, y dice que todas las sustancias, absolutamente todas las sustancias son tóxicas. Lo que va a diferenciar es la dosis en la que lo consumes. Entonces creo yo que es como una buena forma de reflexionar sobre aquellos alimentos que consumimos y cuáles son estos aditivos que estamos consumiendo en exceso, ¿no? Claro. Querías desarrollar cada una de las etiquetas, ¿no? ¿Me comentaste? Ay, bueno, pues si quieres lo podemos ir platicando un poquito. Sí, adelante. Por ejemplo, el exceso de calorías está relacionado con los sólidos. Entonces, todo esto en alimentos sólidos estamos hablando de 100 gramos, ¿no? De muestras de 100 gramos. Entonces, si nuestros sólidos que tenemos aportan más de 275 kilocalorías, significa que tiene un exceso de calorías. Pero ojo, no significa que estos alimentos necesariamente íntegro nos va a hacer engordar, ¿no? Porque digamos que estas calorías pueden distribuirse en proteínas, en carbohidratos, en grasas y así. Entonces, no necesariamente es un alimento que sea malo, pero si consumimos muchos alimentos con exceso de calorías, pues muy probablemente pues también vamos a empezar como a adquirir como más peso, ¿no? Porque estamos almacenando toda esta energía. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es precisamente cuando dice exceso de azúcares, que significa que es el 10% del total de la energía proviene de azúcares. Entonces, si más del 10% de esa energía que estamos diciendo que tiene exceso de calorías proviene de azúcares, entonces lleva la segunda leyenda que se llama exceso de azúcares.
Después dice, viene la parte de las grasas, ¿no? Dijimos que tenemos dos leyendas, la de grasas saturadas y las de grasas trans. Como ya sabemos, ambas pues pueden ser perjudiciales para nuestro corazón, ¿no? Y pueden provocar como efectos dañinos en nuestra salud a largo plazo. Entonces, para cada uno de estos hay diferentes porcentajes y todo está en base en la energía. Está con base en la energía, perdón. Entonces, si tenemos el 10% o más del total de la energía proviene de grasas saturadas, entonces ahí ya trae el sellito de grasas saturadas. Y si viene más de 1% del total de la energía proviene de las grasas trans, entonces significa que ese también es, ya debe traer el sellito de exceso de grasas trans. Para el exceso de sodio, pues digamos que es un poco distinto, porque ahí va a depender de la cantidad de miligramos que se agreguen. Mayor a 350 miligramos ya significa que tiene un exceso de sodio. Por cada 100 gramos. Te recuerden que todo esto es por cada 100 gramos, ¿no? Uh-huh. Y después, también viene la cantidad de cafeína. Y la cafeína solo le llamamos, se reporta cuando se agrega como ingrediente. Es decir, si nosotros tenemos el ingrediente cafeína como tal o café, entonces ahí se tiene que reportar en la etiqueta que contiene cafeína. Y para los edulcorantes es igual, ¿no? Si para si para nuestro producto final tiene, le estamos adicionando edulcorantes porque tal vez no queremos que tenga azúcar, pero queremos que tenga notas dulces, entonces le ponemos un edulcorante y ese siempre lo tenemos que declarar como este producto contiene edulcorantes. Entonces, esas son todas las leyendas que hasta el momento se están generando en México para para todos los productos, absolutamente todos los productos de alimentos y así. No sé si tú tengas alguna duda, Astro, de alguno de estos. De lo de los edulcorantes, ¿fue de la parte del programa que hablamos de los aditivos o fue otra cosa? ¿O no todos los edulcorantes son aditivos o cómo es? Porque ahí me hizo un poquito de bolas justo, ahorita que comentaste. Justo, la verdad, todos los edulcorantes son aditivos, todos. Okay. Entonces, siempre se lo agregamos para que sepa pues más dulce, ¿no? Ya sean sintéticos o sean, incluso tenemos algunos edulcorantes que son naturales, como la stevia o la propia miel, ¿no? También puede ser considerado un edulcorante, o también puede ser un poliol, ¿no? Que es también un derivado. Entonces, todos estos edulcorantes siempre se tienen que reportar como edulcorantes dentro de nuestro etiquetado. Ah, ok. Y bueno, para recordarle a la gente, del tema de edulcorantes, tuvimos una charla. Ay, Rafa, pero no me acuerdo cuál fue. ¿Tú te acuerdas? No. No me acuerdo. ¿Fue la primera, la segunda o la tercera? Según yo, fue la tercera. ¿Sí? ¿No fue la de la sala tercera? No, ¿verdad? No, creo que no me acuerdo. O sea, pero estoy un poco más inclinado a la tercera. Bueno, mira, mejor, ¿qué te parece si en lugar de mandarlos a cualquier programa, mejor les recomendamos a nuestro público que en nuestra página de Spotify, @enuncafeblog, así nos pueden buscar en Spotify también. Ahí pueden encontrar los programas donde hemos platicado con el buen Rafa, que son los programas respectivos al número de la mesa de invitados número 33, la mesa de invitados número 37 y la mesa de invitados número 45, donde pueden escuchar a nuestro querido Rafa. Y segurito uno de esos tres es el de edulcorantes y la verdad y aditivos.
y van a entender muchísimo más de lo que estamos hablando, porque ahorita así platicadito, pues se hace un poquito bolas, ¿no? Así como de que, ¿y qué es eso? Pero les recordamos que ya hemos tenido programas al respecto, entonces los pueden encontrar en nuestra página de Spotify sin el mayor problema. Y la verdad es que, bueno, pues ahí el buen Rafa nos platica más a fondo de estos temas. Digo, para no redundar ahorita muchísimo lo que ya hemos platicado antes, ¿no? Pero sí es muy interesante. Recuerden que este tipo de programas donde nos acompaña el buen Rafa siempre ayudan mucho de apoyo para saber qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son hasta cierto punto ¿cómo decirlo? los, los efectos que tienen ciertas comidas dentro de nosotros, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, Rafa lo ha mencionado muy bien, ¿no? En este caso de que si tú sufres de alguna condición médica tal, entonces no es recomendable consumir cierto tipo de alimentos porque, bueno, te pueden generar cierto tipo de cosas, ¿no? Es a lo que nos referimos. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Y si tienen alguna duda, pues igual la pueden hacer llegar a través de un mensaje directo en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, igual @enuncafeblog. Así estamos en todas las redes sociales, también en TikTok. Les recordamos que también ya tenemos TikTok. Aquí en Estéreo nos permite pegar la liga de nuestra página de TikTok para que nos sigan. También nos pueden buscar como @enuncafeblog. Recuerden que ahí estamos subiendo lo más importante y lo más interesante de los extractos de cada una de estas charlas. Así es de que si también tienen dudas, también por ahí nos pueden mandar mensaje directo en nuestro TikTok. Y por supuesto nosotros se la haremos llegar a nuestro querido Rafa, por supuesto, para que él nos la responda en otra próxima emisión que nos pueda acompañar. Y fíjate, por ejemplo, Rafa, ahorita que me preguntabas de ese tema de que si tenía yo alguna duda, fíjate que es muy interesante aprender a diferenciar eso, ¿no? Y creo que sí es un poco de lo que nos falta, al menos aquí en la cultura en México, por ejemplo, ¿no? Este tema de diferenciar qué tipo de calorías son las que estamos consumiendo, ¿no? A lo mejor en alguna oportunidad que tengamos de volver a tenerte por acá, sería importante también mencionar esa parte que sí la hemos hablado en otros, pues en otros programas, pero creo que sería bastante interesante designarle un programa en específico a esta área. ¿Por qué? Porque ahorita creo que lo has mencionado bastante bien, bastante completo y concreto. Esta parte de que ciertas calorías vienen de un tipo de fuente en específico y hay otras calorías que vienen de otra fuente en específica, ¿no? Entonces, a veces, ahorita como mencionabas, ¿no? A veces asumimos que el hecho de que el sello diga ya exceso de calorías, bueno, ya nos habla de algo. Pero me da la impresión de que si no nos hubieras hecho ese comentario como de que hay que ver también la parte de los azúcares, creo que es bastante atinado que lo comentes. Claro, sí, si quieres podemos tener como un conversatorio más amplio sobre las calorías en general que aportan los alimentos. Y sí, claro que con gusto preparamos material. Perfectísimo, pues ahí lo tienen. Tenemos algunos ejemplitos y así, ya sabes. Sí, estaría bueno si tuvieras ahí algunos, no sé bien cómo funcione, porque la verdad yo no me he metido mucho al fondo en el tema de los ingredientes dentro de la comida, pero no sé si haya como una clasificación, por ejemplo, de en qué alimentos podríamos encontrar más calorías, por ejemplo, y no tantos azúcares, o qué tipo de alimentos, por ejemplo, llevarían la leyenda de exceso de azúcares como por default, digamos, porque sí debería de haber alguna media idea, ¿no? de por dónde va la línea de a qué alimentos se les está agregando más azúcar, como dice esta leyenda, en exceso, ¿no? De la que debería,
Y a lo mejor sí pudiera llegar a existir alguna razón de por qué hay unas que no lo requieren, ¿no? Pero pues eso ya solamente tú sabrás decírnoslo, ¿no? Claro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, si quieres, a manera como introductoria, podemos hablar un poco como de los cereales. Se me ocurre que tal vez puede ser como un buen ejemplo. El cereal, por ejemplo, hay cereales que no le ponen azúcar, pero el cereal per se ya tiene un exceso de azúcares, ¿no? Porque el cereal, de donde sacamos como la mayoría de ¿cómo le llaman? Como la materia prima para producir lo que nosotros conocemos como cereal, para ponerle en nuestra leche y comérnoslo en la mañana, es justamente, se le llama endospermo. Y el endospermo es parte como de la semilla y imagínate, forma un 90% de la semilla, el endospermo, y casi todo eso son carbohidratos. Entonces, casi todo eso son azúcares, ¿no? Que en mayor o en menor medida, dependiendo del cereal, dependiendo de la ramificación que tengan esos carbohidratos, los podemos asimilar nosotros o no los podemos asimilar, ¿no? Entonces, ya de por sí, ese sería un alimento que llevaría el exceso de calorías. Pero el exceso de azúcares los llevaría un cereal que además de eso le ponen azúcar para pues endulzar lo que sepa mejor y así, ¿no? O le ponen miel o así. Entonces, esos ya serían excesos de azúcares, ¿no? Porque ya tendría, además de las calorías que ya te cuenta con las calorías con las que ya cuenta el alimento per se, le estamos agregando azúcares, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte que siempre menciones este tipo de temas, porque es que uno lo ve tan obvio, o bueno, ni siquiera tan obvio, o sea, más bien que uno ni siquiera lo ve, o sea, para uno se le hace exacto, o sea, obvio consumir cualquier tipo de alimentos. Y realmente es como siempre decimos, ¿no? O sea, a lo mejor ya parece hasta chiste viejo, ¿no? Pero la verdad no sabemos ni qué nos estamos llevando a la boca, ¿no? Entonces, Sí. por eso me gustan siempre tanto las charlas contigo, porque siempre hay algo que vas a decir que sí me va a dejar pensando, y seguramente a nuestro público también nos va a dejar pensando, porque siempre hay un dato acerca de la comida justamente que no habíamos considerado y que siempre nos va a impresionar, cómo es que consumimos N cantidad de, pues sí, o sea, de alimentos que la verdad no sabemos ni qué nos estamos llevando a la boca, ¿no? Pero pues bueno, qué miedo, qué miedo como siempre. Pues no sé, Rafa, algo más que nos quieras como comentar para ir cerrando esta emisión del día de hoy, o no sé si ha faltado algo todavía de comentar de lo que nos estabas diciendo. Bueno, como para ir cerrando, lo único que tal vez me gustaría comentar es que precisamente la industria de los alimentos, ahora que salió este nuevo etiquetado en México y que hay muchísimos alimentos que tienen ya así 3, 4, 5 sellos, ¿no? Justamente ha intentado como revertir un poco eso, ¿no? Porque la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Así de decir, ay, bueno, mi avena que yo siempre compré, que pensé que me hacía bien, pues ahora resulta que me está haciendo más mal que bien, ¿no? Entonces intento también como revertir un poco, o al menos esa es mi perspectiva, y lo digo porque pues justamente yo trabajo en una empresa de alimentos y he notado que ahora existe como esta inversión, ¿no? Como de intentar corregir todo esto que antes pues se hacía para vender más, y ahora se hace para que lo que vendemos
sea de mayor calidad y que sea seguro, te sientas bien después de comerlo y que no te cause ninguna repercusión a tu salud, ¿no? Entonces, yo he notado que en muchas empresas ya empiezan a producir productos, por ejemplo, libres de sodio, ¿no? O con muy poco sodio, o que ya redujeron la cantidad de azúcar que le están agregando al alimento, ¿no? Y justamente me doy cuenta de todo esto porque muchos de los proveedores que nos dan la sal, por ejemplo, buscan ¿te acuerdas que hablamos de la sal, por ejemplo? Y que decíamos que dentro de partículas más pequeñas se necesita menos sal para que te sepa el alimento salado. Claro. Entonces, he notado que empiezan a incluso a producir ciertas sales que ya van enfocados justo a la reducción de sodio, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que se está dando de manera global, pero al menos en México tenemos como estos foquitos, ¿no? De decir, ok, oye, tu alimento tiene exceso de grasas trans, tu alimento tiene exceso de azúcares, y así. Entonces, pues muchas empresas empiezan como a intentar corregir, ¿no? Como todo pues diría yo, daño que existe. Qué interesante que lo menciones, porque justamente era algo de lo que me percaté en esta semana. Digo, tú eres obviamente pues, un niño, o sea, eres un jovenzuelo, ¿no? Pero no sé si a ti te parezca o si llegues a considerar, tú siendo el experto, por supuesto, de que en cierto periodo de la vida podría parecer que el exceso de ciertos ingredientes en los alimentos parecía que nos hacía más felices en parte, ¿no? ¿A qué es a lo que voy con esto? No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que voy a dar. Un helado, ¿no? De alguna manera inconscientemente creo, es una idea que tengo yo en la cabeza, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué me surgió esta idea. Pero me da la impresión de que en cierto momento de la vida, lo voy a decir así, o sea, a lo mejor es una tontería, pero bueno, es como lo estoy viendo, ¿no? Me da la impresión de que en cierto momento de la vida los creadores o las empresas que se dedicaban a hacer helados, ¿no? De alguna manera consideraron que era buena idea el agregarle más azúcar, ¿no? a los helados. Entonces, sin querer, o sea, en algún momento, te digo, ¿no? Como decía hace rato, de nuestras vidas, llegó a ser como una, pues como algo real, ¿no? De decir, pues si el azúcar hace feliz a la gente, pues pongámosle toneladas de azúcar a los alimentos para que sean muy felices, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque justamente hace poco, en estos días, acabo de comprar un helado. Ya igualmente hemos hablado de que, bueno, al menos yo en lo personal, yo no consumo tanta azúcar, ¿no? Ya en mi vida diaria, digamos, ¿no? Pero a lo que mencionaba era eso, ¿no? Que en esta semana compré un helado, ¿no? Y me sorprendió porque hasta me dio un poco de risa, ¿no? Fue así como que ya no me sabía tanto azúcar, ¿sabes? Y sí fue así como que, ¿what? O sea, como que, ¿qué le pasó a este helado, no? Porque ya no, o sea, lo notas, ¿no? O sea, sí te das cuenta cuando algo ya no tiene tanta azúcar. Entonces me pareció muy, muy cómico. Y digo, y qué bueno que lo comentas ahorita, justamente haciendo un poco apoyo a lo que nos estabas diciendo, de que ya no de que las empresas están haciendo conciencia, ¿no? Lo cual que creo que es muy bueno. Pero sí, mira, qué casualidad tan bonita a la que hemos llegado, ¿no? No, y ¿sabes qué? O sea, justo haciendo alusión al ejemplo que dijiste, o sea, tienes toda la razón. O sea, antes justamente buscábamos como la satisfacción del cliente
pero no justamente como si el cliente se estaba beneficiando de lo que estaba consumiendo o no, ¿sabes? Entonces, pues nosotros ahora sí que yo creo, ese es mi muy, muy personal punto de vista, que la industria de los alimentos está enfocada al cliente lo que pida, ¿no? O sea, era así de si el cliente dice que el helado sabe poco azucarado, o sea, poco dulce, pues hay que ponerle más azúcar. Si al cliente le gustan las papas fritas con más grasa, pues hay que ponerle más grasa, ¿no? Porque, por ejemplo, la grasa le da sabor, le da consistencia a los alimentos, ¿no? Entonces, pues, pues hay que ponerle grasa, pero no me voy a fijar en qué grasa, ¿no? O sea, tal vez la que salga más barata, la que esté más sencilla, la que tenga como menos indicaciones de uso, o sea, como cosas por el estilo que pueda facilitarme a mí el manejo y al mismo tiempo la elaboración del alimento. Entonces, creo yo que va muy enfocado a eso que tú decías, ¿no? Antes buscábamos la satisfacción del consumidor, pero no nos fijábamos tanto en si esto le hacía bien o le hacía mal, ¿no? Claro, qué interesante. Y siempre hablar de alimentos, obviamente siempre va a ser muy importante y muy interesante. ¿Saben por qué? Porque todo mundo comemos todo el día. Entonces, siempre es importante saber qué es lo que estamos comiendo justamente, cuál es la base de nuestra alimentación. Y pues qué maravilla hacerlo de la mano de un experto como nuestro queridísimo Rafa, que siempre nos acompaña por acá, ¿no? Y bueno, Rafa, no sé finalmente con qué quieras cerrar este programa del día de hoy tan maravilloso que la pasamos contigo como siempre. Ay, no, pues ya sabes que yo encantado de que siempre me invites y hablar de alimentos a mí me encanta, entonces, pues siempre que me invites, pues voy a estar disponible para hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez mi reflexión del día es eh, poner atención, ¿no? O sea, ser más atentos a estos sellos y notar si tal vez en algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta que estábamos consumiendo un alimento que tenía algún exceso, ¿no? Y tal vez reflexionar si no sé, si tal vez tuvimos algún síntoma, ¿no? Por haber consumido un exceso de ese aditivo.